Con mis saludos. A continuación paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula Así se llegó al desastre de Medimás EPS. Es la historia de lo ocurrido. Tema sobre el cual tenemos el propósito de hacer con el senador Juan Luis Castro un debate ahora empezando esta legislatura, un debate en la plenaria del Senado. Bueno, les leo el texto. Dice: el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa, por lo que decide y porque establece que las compraventas de las EPS no son negocios entre privados que pueden hacer lo que se les dé la gana, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque, otra vez de acuerdo, y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido. El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcop EPS, dirigida por Carlos Palacino, devolverle al sistema de salud 627 mil millones de pesos de esos días, ¿no?, de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1.4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino. Hubo sanciones, a la postre hubo sanciones contra ellos y los superintendentes de salud involucrados. Los 1.4 billones de pesos se perdieron y la crisis de Saludcop arrastró a Cafesalud EPS. Hago la advertencia, esto tiene 5 enlaces a documentos que amplían las explicaciones. Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión entre privados, determinó venderle Saludcop, determinó el gobierno, venderle Saludcop Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona, el gran negocio que hay detrás de esto, que son los 5.6 millones de clientes que tenía en 2017 con los 4 billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos. Aquí hay una cosa que hay que insistir. El negocio de las EPS pues, es manejar esa plata y cuando hay negocios entre ellas, pues ese es, digamos, el activo principal. Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente. Tan errado y contrario a la ley era que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas. Como lo que mal empieza, mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcop Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias clínicas, porque fueron las clínicas las que estaban detrás de Medimás, los contratos irregulares, etcétera, etcétera. Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores, situación que el tribunal también ordenó corregir. Entre otras medidas, el tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcop Cafesalud a Medimás, ordenó liquidarla y por acción popular simultánea determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazar Colombia SAS, la transnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas y, ojo, estableció que el decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo. La sentencia del tribunal, y ahí dice ver el resumen, todo esto está muy documentado en los enlaces. La sentencia del tribunal, repito,
destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora, entre comillas, privada de Saludcop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató al azar para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados con los compradores, la Superintendencia de Salud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el decreto 718 de 2017, según el tribunal, comillas, la génesis de la vulneración sistemática de los derechos, comillas, a la salud, al acomodar las normas legales contra la Constitución a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más sastre de la industria del país y por ello fue en realidad con un solo oferente. Y a pesar de que el tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás, o más precisamente de Presniuco, la compañía que está detrás de Medimás. Decisión que ya demandó por desacato el propio tribunal. Agreguemos que son incorregibles, ¿no? Bogotá, 19 de julio de 2019. Muchísimas gracias.